CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1497, Dando el Diezmo. Para iniciar, escuchemos segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 7. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Doctor, hoy hablaremos de un tema muy controversial, porque, digamos, toca un asunto sensible y toca el bolsillo. Así es. El tema del diezmo, que ha sido además uno de los blancos de ataque contra el cristianismo evangélico más histórico. Sí, cómo no. Entre otros, por supuesto, pero este es uno de los más álgidos. Aquí el material nos dice, sea honesto. ¿Cree usted que el Todopoderoso, el Creador del universo, realmente necesita el dinero de usted? Bueno, si creemos lo que los evangelistas de la televisión dicen, podríamos concluir que Dios no podría hacer nada sin nuestros diezmos y ofrendas. O sin nuestras promesas voluntarias hechas por teléfono a la línea 800 que anuncian en la pantalla del televisor. Aún más, puede hacer su donativo utilizando su tarjeta de crédito si así lo prefiere. O sea, te abren las puertas. Claro. Hazlo. Pero, ¿qué nos dice aquí el manual? La verdad es que Dios no necesita nuestro dinero. Atención con esto. La verdad es que Dios no necesita nuestro dinero. Esto enfáticamente lo decimos. Y dice además el material, ¿por qué? Pues porque Él es el dueño de todas las cosas. Entonces, si esto es verdad, ¿por qué la Biblia nos exhorta a dar? ¿Por qué nos anima? ¿Por qué nos pide que demos? O ¿por qué estoy yo pide? O sea, cuidado. Recordemos que primero que nada es un mandamiento bíblico. Así es. Aquí no habla del diezmo, habla de dar. De dar. Que va mucho más allá del diezmo muchas veces. Bueno, en esta sesión estudiaremos la práctica de dar por medio de nuestro negocio. Atención con esto, aquí el material habla del diezmo no de la persona o no de la familia, no del ingreso familiar, sino del negocio, además de otro tipo de ingresos. Y también hablaremos de las diferentes formas en las que Dios cumple su promesa en Hechos capítulo 20, 35, que dice, hay más bendición en dar que en recibir. Fíjate, conozco un empresario que al día de hoy, de todas sus ganancias que tiene su negocio, que es un negocio muy rentable, da el 50%, no del diezmo, ni el 20, ni el 30, ni el 40, el 50% él lo dona, por así decirlo, a organizaciones que están haciendo labor que va a permanecer. Ahí hay un punto muy interesante y vale la pena que vayamos a la Biblia. En 2 Corintios, capítulo 8, que ya escuchábamos, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se es dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En riquezas de su generosidad. Pero fíjate que lo contrasta con su profunda pobreza. O sea, no daban por el hecho de tener mucho,
sino daban por ser generosos. Así es. Y aunque tenían poco, de eso poco daban. Seguro. Dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahora, era muy importante porque Pablo tenía la convicción de trabajar. Sí. Él hacía sus tiendas de campaña, por así decirlo, y se autosostenía. Entonces él no necesitaba, por eso dice, por favor, danos el privilegio de ayudarte, de donarte de lo que Dios nos ha dado. Sí, porque él no dependía de así ellos. Así es. Y dice en el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Y aquí está el punto. Aquí está la clave. Porque cuando nosotros estamos ante el dar, no solamente estamos dando algo que tenemos, sino estamos dándonos a nosotros mismos. Así es. Alguien ha dicho, cuando alguien no es generoso, es porque finalmente no es que él tiene algo que no quiere dar, es que básicamente no lo tiene. Eso lo tiene a él. Así es. Y mira lo que dice al final. Y luego dice al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, primeramente se dieron al Señor y después a nosotros. Ahora, un principio que me, ¿cómo te diré? No que lo acabo de descubrir, pero que ha sido algo muy refrescante para mí es que cuando tú das, estás haciendo tesoros en el cielo. Claro. O sea, obras que Dios te las va a marcar ahí arriba. Quizás aquí nadie te vaya a dar el crédito. Quizás ni siquiera te dé las gracias, pero ahí arriba está anotado. Y esto es básicamente lo que Dios ve. Dios no solamente ve lo que ve el hombre, sino que ve también la intención del corazón, y esto es importante. Ahora, el tema del diezmo es controversial porque esto nace en el Antiguo Testamento y hay quienes encuentran que el Nuevo Testamento sí lo enseña y hay quienes encuentran que no, y hay posiciones teológicas muy encontradas y muy acaloradas, pero lo que sí podemos decir es que la Biblia sostiene tanto en el Antiguo como en el Nuevo el que debemos de ser generosos. Seguro. Y entonces esa generosidad no se debe de limitar a una cantidad, no se debe de limitar a una coerción o una obligación. Debe de ser algo que voluntariamente. Dios ama al dador alegre. El que quiere dar, el que está decidido y dispuesto a dar. Estamos escuchando el programa 1497, Dando el Diezmo. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Continuamos con el programa 1497, Dando el Diezmo. Y bueno, regresamos al material, doctor. Un tema ciertamente controversial porque el corazón humano es engañoso y muchas veces queremos justificar lo que pasó, por ejemplo, con el joven rico. Un joven que se acerca con Jesús y que le hace una pregunta existencial. Bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, bueno, muy sencillo, obedece los mandamientos. Y él dice, con eso no tengo problema. Bueno, sí. Entonces, vámonos con lo que sí tienes problema. Pues sí. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Es cierto que Jesús eso no se lo pide puntualmente a nadie más. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quiere para él es libertad. Y él estaba esclavizado, tanto que dice que se pone triste y decide apartarse de ahí. Y dice la Escritura, y se pone triste porque tenía muchas riquezas. Las riquezas lo tenían a él, esa es la realidad. Así es. Y aquí en el material de Haciendo Negocios, de acuerdo a la palabra de Dios, nos dice, Deuteronomio 14, describe el diezmo que Dios estableció para sus hijos. Y aquí hay unas preguntas importantes. La primera es, ¿cuál fue el propósito de dar el diezmo? Y quisiera ir ahí al versículo 23. ¿Qué dice ese verso? Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados,
para que aprendas, fíjate qué importante, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días, no cada 8 días, todos los días. Aquí el propósito que dice el versículo 23 no tiene que ver solo con la manutención, no solamente porque había que mantener el templo o a los levitas o a los menesterosos, que después nos va a hablar de ellos, sino la primera razón y principal y por sobre cualquier otra cosa era para mostrarle a Dios que confiábamos en Él. Ese es el propósito hasta el día de hoy. Cuando una persona da, cuando una persona es generosa, aún en el contexto de la libertad a la que nos lleva el Nuevo Testamento, es porque nuestra confianza no está puesta en nuestro dinero o en la economía que tenemos o en las posesiones, sino que nuestra confianza está en Dios. Dios es el verdadero proveedor. Eso no se ha movido desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, sigue siendo absolutamente vigente. Y luego nos dice aquí en el material esto: la economía y la administración del campo descrito en Deuteronomio son similares a las de los negocios del mundo contemporáneo. Seguro que sí. La realidad es de que la economía tiene patrones que, a pesar del paso de los siglos o de los milenios, no ha cambiado. Necesitamos la economía, sin lugar a dudas. Este empresario que te digo que da el 50% de sus ganancias, cuando se vino el momento difícil allá por el 2008-2009, él, en lugar de caer, al contrario, vendió mucho más. Claro. O sea, hubo más ganancias que pérdidas. Y ahora, o sea, yo puedo ver cómo Dios ha bendecido esta empresa por la fidelidad de este hombre y por su generosidad. Claro. Sí, sin lugar a dudas. Una persona, vamos a suponer que llega a ganar millones, 100 millones o 1,000 millones de dólares al año, pues estaríamos hablando de que el concepto de diezmo como tal, de 1,000 millones, serían 100 millones, ¿sí? Dar 100 millones. Le sobrarían 900 millones. O sea, ¿alguien necesita 900 millones para vivir un año? Nadie. La pregunta es, ¿Dios esperaría que él diera el diezmo? La respuesta es no. Mucho más que el diezmo. No necesita nadie 900 millones para vivir. Conozco empresarios que dan el 90% y ellos viven con el 10%. Claro, porque vivir con el 10%, con eso sería más que razonable. Así es. Y entonces, es un asunto importante porque no va hacia lo que sería como una especie, digamos, de impuesto, ¿verdad? Algunos una regla de que a fuerza tienes que dar el diezmo. Algunos le llaman al diezmo el impuesto celestial, pero la verdad es que en el Nuevo Testamento no es impuesto. No, mucho más allá. Es absolutamente voluntario. Así es. Dios promueve la generosidad, el corazón alegre, el corazón que da, el corazón caritativo, y esto es importante. Ahora, ¿de qué manera Dios bendice la obra de tus manos? ¿Su negocio necesita la bendición de Dios actualmente? Muy importante. Claro. ¿Cuáles son los primeros frutos de un negocio descrito en la Escritura? Allá en Proverbios, capítulo 3, versículo 9, habla acerca del concepto de las primicias. A grosso modo, ¿qué eran las primicias, doctor? Lo que primero se cosechaba, Claro. Lo primeritito. Y toda esa primicia se le daba. Ahora, no solo eran las primicias, también al final dice, no coseches todo, deja que los pobres vengan y recojan lo que quedó. Reiteradamente vamos a encontrar ese mismo aspecto de ser generoso, de ser dadivoso. Y entonces hay personas que al día de hoy, de manera voluntaria, pudieran decir, bueno, si yo llego a un trabajo, el primer salario yo lo voy a dar como una ofrenda. Y yo conozco personas que lo han hecho. Sí. Lo han hecho porque dicen, esa es mi primicia. Es la primicia. Ahí está. Exacto. No es un rito, voy a hacer una oración cuando llegue. No, eso no estaría mal, pero hay que ir más allá. Así es. Hay que tener un corazón generoso. Y recordemos que uno se convertirá en 1,000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1,000.